En el día de hoy, mis compañeros José Huelvas, Karen Campo, María González, Laura Padilla, Angie Vázquez y mi persona Juliana Quintana les presentaremos la teoría ecológica de Bronfenbrenner. Buenas, mi nombre es José Mario Huelvas y les voy a explicar un poco sobre la teoría ecológica de sistemas o teoría de Bronfenbrenner. Para empezar les voy a hablar un poco de la biografía de Bronfenbrenner. Nació en 1917 en Moscú y falleció en New York en el 2005. Fue hijo de Dr. Alexandre Bronfenbrenner y Eugenia Kamenetsky. Llegó a Estados Unidos a la edad de los 6 años hasta que en 1934 ganó una beca para la Universidad de Cornell, donde estudió psicología. Realizó un máster en psicología del desarrollo en la Universidad de Harvard y en 1942 terminó su doctorado en la Universidad de Michigan, antes de entrar al ejército, donde permaneció hasta 1946. 2 años después, continuó en la Universidad de Cornell. Fue una persona muy interesada en lo social y en todo lo que tuviera que ver con las ayudas públicas a la infancia. Contribuyó en la fundación del programa Head Start en los Estados Unidos, con alumnos discapacitados de edad infantil. Casi una década antes de morir, fue premiado por la prestigiosa Asociación Americana de Psicólogos. En la década de los 60 destaca un nuevo modelo psicológico de entender el desarrollo. Su máximo representante era Urie Bronfenbrenner, coincidiendo con la corriente psicológica de Vygotsky. Bronfenbrenner se corresponde con los fundamentos del interracionismo social, propugnan la idea de que las posibilidades psicológicas de las personas están muy abiertas. La conducta y el desarrollo de los niños puede ser diferente según la forma que el entorno próximo o lejano les afecte. Para continuar una introducción a esta teoría, el modelo ecológico del desarrollo humano elaborado por Bronfenbrenner es un antecedente insoslayable de la constitución de un aparato conceptual desde la psicología. Su principal aportación radica en clarificar la importancia del contexto y el papel de la percepción en la realidad, en la salud, pero sobre todo en el reconocimiento de la complejidad en el desarrollo de las personas, plasmada en la interacción con distintos sistemas. Es invaluable el esfuerzo por sistematizar tal complejidad, de forma que sea inteligible para dar cuenta de los fenómenos humanos y servir como base para la comprensión del desarrollo de las personas a nivel individual, familiar y social. Para este autor, el desarrollo humano es el producto de la interacción del sujeto con su ambiente. Define al ser humano como activo y también le otorga la capacidad de interactuar con el ambiente, teniendo en cuenta que éste también influye en él. A su vez, define el ambiente como múltiples agrupaciones insubordinadas y contenidas unas en otras. Considera el desarrollo humano como una progresiva acomodación entre individuo activo y sus entornos inmediatos, también cambiantes. Este proceso además se ve influenciado por las interacciones entre dichos entornos que involucran la comunicación, la participación y la formación y la información que existe entre cada uno de ellos, a partir de la contribución de las estructuras en las cuales se llevan a cabo los roles, relacionando relaciones interpersonales y patrones de actividades que integran al ser humano. El modelo ecológico o la teoría ecológica del sistema se fundamenta básicamente en las interacciones entre el desarrollo del niño y el medio ambiente, para analizar los diferentes grados de influencia del entorno sobre el desarrollo humano. Bronfenbrenner propone 4 niveles de entorno ordenados según su proximidad, que intervienen en la vida de toda persona, con múltiples agrupaciones, interrelaciones y contenidos unas en otras. Los nombra ontosistema, microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema y cronosistema. Cada uno de ellos tiene normas de conducta, reglas y leyes que determinan el desarrollo. Fundamentos epistemológicos. Lo primero que voy a hacer es darles un concepto de lo que es un fundamento epistemológico para estar más claro. Bueno, un fundamento epistemológico es el estudio de la estructuración y la fundamentación de los conocimientos científicos. Ahora sí, apliquemos lo que es un fundamento epistemológico a la teoría. Entonces, lo primero que va a hacer esta teoría es que va a estudiar el desarrollo de los individuos a través de los diferentes entornos en los que estos se van a encontrar.
este entorno va a tener mucha influencia en su vida porque los cambios que se presenten van a hacer que se pueda afectar su desarrollo cognitivo, moral y relacional. Lo segundo es la visión ecológica por parte del autor de la teoría, que es Bronfenbrenner, el cual sostiene que este desarrollo va a ser el resultado de una construcción social e histórica, que este también va a ser un proceso que es general, cultural y específico, el cual va a depender del contexto donde se esté desarrollando el niño. Por esto la importancia del entorno donde se desarrolla el niño y todo esté en armonía. Y también va a tener influencia en las relaciones con las personas que están en su entorno, y esto va a hacer que se establezca una relación de beneficio mutuo con el medio ambiente. Lo siguiente, esta teoría puede ser relacionada con el efecto mariposa, la teoría bastante conocida del efecto mariposa, ya que esta expresa que un cambio pequeño en la vida de cualquier individuo lo que va a hacer es que se produzca una alteración del universo en su totalidad. Por esto se puede relacionar, ya que cada pequeña acción, cada palabra va a desenfocar un efecto impresionante en la vida de este individuo. Por esto es que Bronfenbrenner asegura que el ambiente en el que el individuo se está desarrollando va a afectar en él, aunque éste no esté interaccionando directamente en su vida personal ni en el desarrollo de su personalidad. Y por último, esta teoría puede ser aplicada en todos los campos de la psicología y de las otras ciencias, ya que esta tiene su inicio a partir de la base de la interacción entre el desarrollo humano, las variables genéticas y el medio, y con esto se va a dar a conocer los diferentes sistemas que van a constituir las relaciones y cómo éstas van a depender del entorno en el que la persona se desarrolle. Evolución del modelo ecológico del desarrollo. Bien sabemos que los modelos aplicativos de la realidad son modelos dinámicos, es decir, que están propensos a sufrir cambios y reconceptualizaciones. El modelo ecológico de Bronfenbrenner no es la excepción a esto, pues durante toda la vida del autor, este sufrió una serie de modificaciones. Vamos a abarcarlo desde etapas. La primera fase culmina luego de la publicación de La Ecología del Desarrollo Humano, texto que fue publicado en 1979, donde Bronfenbrenner nombra su aportación como un enfoque ecológico del desarrollo humano. Inicialmente, la ecología del desarrollo humano fue propuesta para explicar cómo ocurre el desarrollo de nosotros como seres humanos, enfocándonos en medida en el impacto que tiene en el contexto sobre este desarrollo. Bronfenbrenner define la ecología del desarrollo humano como un estudio científico de la progresiva acomodación mutua entre el ser humano activo en desarrollo y las propiedades cambiantes del entorno en el que este ser en desarrollo vive. Lo podemos encontrar en la página 40 del libro de este autor. En primer lugar, él concibe la noción del entorno, que se entiende como un espacio de interacción directa entre la persona del desarrollo y otros significativos como el entorno en el hogar y la guardería. Y en segundo lugar aparece el término desarrollo, en el cual puede ser definido como un cambio perdurable en el modo en que una persona percibe su ambiente y lo desarrolla con este, lo relaciona con este. De este modo podemos decir que Bronfenbrenner enfatiza en que el desarrollo humano involucra un cambio y una continuidad. Entonces, el concepto de entorno permite a Bronfenbrenner conceptualizar el ambiente, como ecología, del niño en un sistema de ambientes anidados, uno dentro del otro, y estos a su vez están interconectados, en el que si uno cambia, el otro cambia y todos influyen en el niño. El ambiente ecológico se concibe como un conjunto de estructuras seriadas, cada una de las cuales cabe dentro de la siguiente. Los círculos de afluencia se refieren a aquellos compuestos que en primer lugar pueden ser los padres, maestros y pares. En el siguiente nivel encontramos vecinos, trabajos, podemos encontrar iglesias, clubes, la cultura, la economía, la política. Estos son los componentes que Bronfenbrenner muestra dentro de sus sistemas.
Bien hemos dicho que la estructura de los ambientes ecológicos se analiza en términos de sistemas, por tanto estos tienen relaciones entre ellos. Estas estructuras seriadas con interacción son denominadas por Bronfenbrenner como microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. En un momento posterior, en la fase siguiente, este agregaría el cronosistema, términos que serán descritos más adelante. El paso de un sistema a otro se le considera transición ecológica. Estas transiciones pueden darse por cambios ambientales e incluso suceder ante los cambios biológicos relacionados con la maduración física, o el cómo lidian las personas con esos cambios, e incluso una combinación de todos estos factores puede llevar a una transición ecológica. Un ejemplo muy claro de esto es el ingreso del niño a la escuela, en el que las expectativas sociales o roles ya no son solamente como hijo o como hermano, sino que también es un estudiante y un compañero. Ahora vamos a iniciar hablando de los sistemas del modelo ecológico. Sistemas de la teoría ecológica de Bronfenbrenner. El ontosistema es el sistema que parte del individuo y las características más influyentes en el niño. En este encontramos factores que trascienden e impactan la vida de la persona, como lo son el temperamento, el cual va cambiando de acuerdo a la edad, el estado de salud, factores genéticos como por ejemplo la dopamina y la serotonina, los cuales son neurotransmisores que influencian en el comportamiento de la persona, el autoconcepto, el pundonor y las habilidades sociales. Dado que si la persona no confía en sí misma y carece de dignidad y amor propio, se le hace muy difícil desarrollarse y relacionarse con los demás, y esto va encaminado a las habilidades sociales, porque una carencia de estas hará que sea muchísimo más difícil comunicarse y expresar sus ideas a los demás. El microsistema. En el microsistema encontramos como componente principal y fundamental la familia y el ambiente familiar. En este encontramos de manera inmediata al padre, la madre, los hermanos, las hermanas, los abuelos, los tíos, los primos, entre otros familiares, con los cuales el individuo se va a relacionar de manera frecuente, casi que a diario. Asimismo, se incluyen personas ajenas a la familia con las cuales el individuo crece y se relaciona casi siempre. En este encontramos el caso de las familias adoptivas, los vecinos o en el caso de la escuela, los profesores y los compañeros de clase. Además, la familia tiene como principal deber y objetivo brindar afecto al niño, comunicación, un vínculo de amor y confianza, vigilancia y supervisión donde se conozcan y se establezcan cuáles son las necesidades del niño, si está afectada su salud, si tiene necesidad de comer, si necesita ir al baño, si quiere jugar. Y al detectar estos problemas físicos y mentales del niño, podrá tener un mejor desarrollo. Y por último, y uno de los aspectos más importantes, ofrecer al niño disciplina, pero sin maltrato. En este sistema existen riesgos que conllevan a un inadecuado desarrollo de la persona, infringiendo la formación de su carácter, su autoestima, su temperamento y su pundonor. Estos factores son el maltrato familiar, el cual comprende el componente físico y el componente verbal. Esto conlleva problemas emocionales. Asimismo, vivir en un ambiente de conflicto y disfunción familiar. El mesosistema comprende las relaciones entre dos o más entornos en los cuales participa el individuo de forma activa. De forma más concreta, este hace referencia a la retroalimentación que existe entre microsistemas, como por ejemplo a la interrelación entre familia y trabajo. Los elementos principales que hacen parte de este sistema, primero está el flujo de información. El mesosistema implica un amplio flujo de información entre microsistemas, es decir, que el individuo va a desarrollar el papel de comunicador entre las personas que se encuentran interrelacionadas por él mismo, como por ejemplo, un niño establece un tipo de comunicación determinada con el profesor y con sus padres.
los cuales son el microsistema escuela y el microsistema familia respectivamente. Por otro lado está la potenciación de conductas. El mesosistema presenta uno de los elementos que posee una mayor capacidad para influir en el desarrollo personal de los individuos. Este elemento básicamente se trata de la potenciación de conductas. Por ejemplo, si a un niño se le enseña a comer con la boca cerrada en casa y en la escuela, este aprendizaje presentará el doble potencial ya que estará reforzado por dos microsistemas distintos. Y por último está el establecimiento de apoyo social, ya que el mesosistema establece el grado de apoyo social que posee la persona y dependiendo de la interrelación y la complementación de los microsistemas, el individuo se verá o no satisfecho en cuanto a sus necesidades de apoyo, ya que un sujeto puede presentar un gran apoyo familiar pero no poseer amigos o tener muchas amistades y no. El macrosistema engloba todos los factores ligados a la cultura y al momento histórico-cultural en el que se desarrolla la persona. Según Bronfenbrenner, en la sociedad lo que era la estructura y la sustancia del micro, meso y exosistema tienden a ser similares, y era como si estos estuviesen construidos a partir del mismo modelo maestro. La clase social, el grupo étnico y religioso, las costumbres sociales y las normas socioculturales determinan en una gran parte el desarrollo individual de cada persona y la cualidad de sus relaciones. Este sistema presenta unos aspectos principales, los cuales son, primero, las políticas gubernamentales, ya que cada región posee una serie de leyes y políticas las cuales dictaminan qué comportamientos del individuo se permiten y cuáles no. De esta forma, una gran parte del desarrollo de la persona va a estar limitado por normas y por leyes. Por otro lado, están las normas socioculturales. En cada contexto, el funcionamiento de las personas va a estar de forma implícita determinado por una serie de normas socioculturales. Estas normas van a permitir la sociabilización entre los individuos y la convivencia entre ellos. Estas normas también van a variar en cada región geográfica y especialmente en cada región cultural. Cuan mayor sea la diferencia cultural entre las regiones, mayor diferencias se pueden observar en el desarrollo individual de sus integrantes. Y por último están las valoraciones sociales, ya que más allá de las normas existe una gran variedad de reglas de funcionamiento que van a estar dictaminadas por la valoración social de los integrantes del entorno. Por ejemplo, el sentarse en el suelo de la calle no es una conducta prohibida, sin embargo, sí que es un elemento socialmente extravagante según varios contextos. Ecosistema. El ecosistema se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como participante activo, pero en los cuales se producen hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno que comprende a la persona en desarrollo o que se ven afectados por lo que ocurre en ese entorno. Pues un ejemplo de esto sería el lugar de trabajo de los padres o sus relaciones laborales, ya que esto afectaría la forma de pensar de ellos, su tiempo libre e incluso las emociones que experimentan y finalmente al niño. Cabe mencionar que el ecosistema está compuesto por la comunidad más próxima después del grupo familiar. Esto incluiría lo que son las instituciones mediadoras entre los niveles de la cultura y el individual, como lo es la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, las instituciones recreativas y los organismos de seguridad, contribuyendo así lo que es el desarrollo emocional, intelectual y social. Bueno, luego de haber comprendido y analizado los sistemas que fueron propuestos en la primera fase o la primera instancia de la teoría del autor, vamos a entrar a hablar de la segunda fase, que como dijimos antes, durante esta fase fue donde se implementó o se incluyó el cronosistema. Entonces, el objetivo principal de Bronfenbrenner en este momento de su teoría era conceptualizar el ambiente de una manera teórica y a la vez empírica. Esto lo hizo partiendo de algunas falencias o lagunas que encontró en el desarrollo de la primera fase. Esta fase se puede denominar como etapa PPC, es decir, persona, proceso, contexto. Bien dijimos que en esta fase se desarrolla el cronosistema. Pues en una etapa posterior a la publicación de la ecología del desarrollo, Bronfenbrenner engloba, podemos decirlo así, los sistemas que ya hemos mencionado dentro de un sistema mucho más grande.
que es entendido como la influencia de los cambios en el desarrollo de la persona a través del tiempo en el que él vive. Suena algo complejo, pero no lo es. Este es el cronosistema. Es decir, que es el componente temporal en el cual el ecosistema, el entorno, el contexto o el ambiente se encuentra inmerso. El cronosistema contempla que el tiempo es tan importante como el ambiente para poder lograr un buen desarrollo. Desde esta perspectiva, podemos tomar en cuenta cambios o experiencias que ocurren en la vida de las personas en determinado momento de esta. Pueden ser que provengan de un ambiente externo o sean propios del individuo. Cuando hablamos de ambiente externo, podemos referirnos como al nacimiento de un hermano o a la incorporación a la escuela, y propios del individuo como lo es la pubertad. Entonces podemos concluir que el cronosistema se refiere al momento de la vida en el que se encuentra la persona en relación con las situaciones que ésta está viviendo en dicho momento. Por ejemplo, la muerte de un ser querido no se va a asimilar de la misma manera a una pequeña edad que a una edad más madura, a pesar de que es el mismo suceso y que está afectando la misma parte del sistema que es la familia. El cronosistema, que pues sabemos que crono significa tiempo, la edad en la que se está recibiendo el cambio es diferente, entonces eso también va a influir en el desarrollo y la asimilación de este. En este nivel se tiene en cuenta el momento temporal que se está viviendo y el grado de estabilidad en el mundo del niño. Por ejemplo, no es lo mismo la educación que se imparte ahora a la que se impartía durante la Guerra Civil. Inicialmente, el modelo ecológico nos presenta una serie de componentes que resultan conceptos familiares en otras disciplinas, como las ciencias sociales, políticas, de la conducta, entre otras, y a su vez nos aporta la atención que se presta a las interconexiones ambientales, es decir, los sistemas micro, meso, eso y macro, y el impacto que éstas pueden tener sobre la persona y su desarrollo psicológico. Algunos autores, como por ejemplo Di Clemente, Salazar y Crosby, nos enfatizan que para lograr una mejor comprensión de los factores que afectan la salud, se debe tener en cuenta las distintas esferas sociales en las cuales la persona se encuentra inmersa. Es decir, que no nos podemos centrar únicamente en el individuo y dejar de lado otros entornos que pueden estar participando, como la familia, la escuela o el trabajo, ya que estos pueden ser determinantes en el comportamiento preventivo o de riesgo, ofreciéndonos un panorama diferente que nos permitirá entender la compleja red de elementos que afectan a las personas. Dicho esto, algunas investigaciones que retoman el modelo ecológico nos explican el comportamiento de las personas y sus interacciones en los diferentes ambientes y cómo esto hace más probable la adquisición de una enfermedad o la prevención de la misma. Un ejemplo de ello es la investigación de Abrams, Teverdier y Karam, donde analizan el punto de vista psiquiátrico contrastándolo con la perspectiva ecológica. Estos autores básicamente lo que hacen es una crítica a los sistemas de clasificación para diagnosticar la depresión en adolescentes, considerando fundamental hacer una evaluación general de todas las variables en las que se encuentra inmerso el adolescente para conocer en qué medida cada una de estas se vincula con la depresión sin centrarse en criterios diagnósticos. El modelo también ha sido empleado en cuanto al tema de adicciones a sustancias en adolescentes, puesto que permite estudiar los factores que se vinculan con el consumo de droga, como la percepción de problemas familiares, la exposición a situaciones de violencia con la familia o con la escuela y de manera general en la comunidad donde viven. Asimismo, nos ha permitido estudiar el contexto del adolescente en relación con el control diabético, resaltando que para establecer una mejor regulación en la alimentación y en el monitoreo de la glucosa es indispensable el apoyo de la familia, ya que se ha encontrado que los jóvenes que tienen una buena comunicación con los padres y se sienten apoyados por estos tienen mayor control de la diabetes.
Y por último, este modelo ha ofrecido varias ventajas en la aplicación a los pacientes oncológicos. En primer lugar, ha permitido considerar al paciente como una persona en progresiva acomodación a sus entornos inmediatos, haciendo referencia a la familia, a los amigos y al hospital, e influida por las relaciones que se establecen entre estos contextos. En segundo lugar, considerar las posibles necesidades no solo del paciente, sino de sus entornos más cercanos y la intervención directa sobre estos, favoreciendo el ajuste del paciente a su enfermedad. Y en tercer lugar, considerar cómo el enfermo percibe el ambiente, evitando la supravaloración de determinadas reacciones psicológicas. Gracias.